La Academia de Combate Galáctico era un faro de prestigio, un lugar donde los guerreros de cada rincón del universo perfeccionaban sus habilidades para convertirse en protectores, ejecutores o conquistadores. Sus salones resonaban con los sonidos de las armas chocando, los rugidos de los gritos de batalla y el zumbido ocasional de los campos de energía. Los estudiantes van desde los imponentes y fuertemente blindados que gruñen con escamas impenetrables para la mayoría de las armas conocidas hasta los elegantes pero mortales Khalit, cuyas alas bioluminiscentes podían cortar el acero. Entre estas formidables criaturas, Robert, un cadete humano, se erguía como una anomalía, una rareza que nadie podía tomar en serio. El día que Robert llegó, un silencio cayó sobre los bulliciosos campos de entrenamiento. Tanto los instructores como los estudiantes se giraron para observar al nuevo recluta. Los humanos estaban a una altura modesta en comparación con los imponentes alienígenas sin armadura Visible. garras o defensas naturales. Los rasgos suaves y modestos de Robert solo parecen amplificar la incredulidad ondulando entre la multitud. Los susurros se propagan como un reguero de pólvora. ¿Es eso una broma? Un Kodak Reptile. Murmuró a un amigo cercano, su voz era un gruñido bajo. No pensé que los humanos incluso intentarían unirse. Un insecto de pétalos toide brillando con un caparazón de verde brillante hizo clic. Diversión. El rostro de Robert permaneció neutral sin traicionar ninguna emoción, pero internamente se preparaban para lo que vendría en la Tierra. La perspectiva de unirse a la Academia de Combate Galáctica había parecido un desafío que valía la pena perseguir. No se trataba solo de la gloria personal o de demostrar el valor de la humanidad a la galaxia más amplia. Para Robert, se trataba de empujar los límites. Tanto los propios como los impuestos por otros sabían que el camino por delante sería brutal, lleno de prejuicios y dudas, pero eso nunca había sucedido. Los disuadió antes del primer día en la academia, que comenzó con una ceremonia de presentación. Los estudiantes se pusieron en formación mientras un imponente instructor, el comandante Roth, un enorme LX de 4 brazos con una voz que podía hacer temblar el acero, se dirigía a ellos. Están aquí porque son lo mejor que sus mundos tienen para ofrecer, gritó con sus ojos ardientes mientras escudriñaba a la multitud, pero déjenme aclarar una cosa. Muchos de ustedes no durarán ni una semana. Esta academia no atiende a los débiles ni a los indignos. Cuando la mirada de Roth se posó en Robert, un destello de desdén pasó por su expresión. No dijo nada directamente, pero la curva de sus labios lo decía todo. Robert lo miró fijamente sin pestañear. Un pequeño acto de desafío que no pasó desapercibido después del discurso. Los cadetes se dividieron en grupos para su primera evaluación de aptitud física. La carrera de obstáculos se extendió a lo largo de varios kilómetros, con paredes imponentes para escalar, fosos electrificados para cruzar y secciones que requieren una fuerza increíble, agilidad y resistencia a medida que los grupos se alineaban. Los murmullos sobre Robert se hicieron más fuertes. Apuesto a que el humano ni siquiera pasa la primera pared. Alguien se rió entre dientes ignorando las burlas. Robert se concentró en el curso que tenía por delante. Sonó la señal de inicio y los cadetes avanzaron a toda velocidad. Robert corrió junto a ellos y se dio cuenta de inmediato de lo muy diferente que se movían los demás. Los Croaks atravesaron obstáculos con pura fuerza, aplastando todo lo que se interponía en su camino. Los Skits volaron sobre las barreras con sus alas les dieron una ventaja significativa. Incluso las especies más lentas y pesadas usaron la fuerza bruta o adaptaciones especializadas para superar los desafíos. Para Robert, cada obstáculo era una prueba de ingenio en la primera pared imponente, mientras otros lo escalaban con garras o Robert usó sus tentáculos para subir por la superficie de la pared, antes de alcanzar una cornisa y levantarse por sí mismo. No fue elegante ni rápido, pero funcionó. Los pozos electrificados planteaban un desafío diferente. Mientras los alienígenas saltaban o volaban, Robert se tomó un momento para
observar el patrón de las descargas eléctricas y cronometrar sus movimientos para cruzar durante una breve pausa a pesar de sus esfuerzos. Robert siempre estaba en la parte de atrás del grupo. Su ritmo más lento no pasaba desapercibido. Algunos alienígenas se detenían solo para burlarse de ellos y los insultaban mientras pasaban. Sigan el ritmo. Pequeño terrícola. Grogan gritó riéndose mientras saltaba sobre una barricada. Tal vez te hagan conserje cuando falles. Otro se burló. Cada insulto dolía, pero Robert se negó a dejar que se notara. Su enfoque permanecía en el curso y analizaba cada obstáculo y adaptándose a medida que avanzaban cuando el camino condujo a un estrecho túnel lleno de aguas rápidas. Robert dudó, los extraterrestres más grandes lucharon, su gran tamaño hizo que fuera difícil navegar, sin embargo, Robert usó su cuerpo más pequeño para deslizarse rápidamente ganando preciosos segundos para el momento en que Robert llegó al tramo final. El cansancio se apoderó de sus extremidades, sus músculos ardían y su respiración se entrecortaba. Con jadeos irregulares más adelante, los otros cadetes ya estaban terminando, algunos holgazaneando con aire de suficiencia. Al final esperando para ver si el humano lo lograría, apretando los dientes. Robert avanzó convocando cada gramo de fuerza para escalar la pared vertical final. Sus manos resbalaron en la superficie lisa, pero se negaron. Robert se dio por vencido y usó un trozo de cuerda que había dejado atrás otro cadete. Robert fabricó un sistema de poleas improvisado, lo ancló con una roca y se elevó. Cuando Robert finalmente cruzó la línea de meta, no hubo aplausos, los otros cadetes simplemente se quedaron mirando, algunos con incredulidad, otros divertidos, algunos incluso rieron entre dientes y sacudieron la cabeza. A Robert no le importaba que hubieran terminado, y eso era todo lo que importaba. El comandante Roth se acercó, elevándose sobre Robert con una expresión ilegible. Después de un largo momento, gruñó, lo lograste por poco. No fue un elogio, pero tampoco fue un despido absoluto. Robert lo miró a los ojos. Su agotamiento era evidente, pero su determinación brillaba intensamente. Los ojos de Roth se demoraron un momento antes de darse la vuelta y gritar órdenes para la siguiente actividad mientras Roberts se sentaba en el suelo, recuperando el aliento. Un grupo de los cadetes pasaron todavía riéndose. Uno de ellos, un esbelto esquite, se burló. Disfrútalo mientras dure. Humano, no sobrevivirás al entrenamiento de combate. Robert no respondió. No necesitaban hacerlo. En el fondo, sabían que esto era solo el comienzo. Las verdaderas batallas aún estaban por venir, pero Robert estaba listo para enfrentarlas paso a paso. La segunda semana en la Academia de Combate Galáctica comenzó con la llegada del infame entrenamiento de The Gauntlet. El guantelete era una serie de desafíos diseñados para llevar a los cadetes a sus límites absolutos. No era solo una prueba de resistencia, era un crisol de resiliencia, adaptabilidad y estrategia. Si bien la carrera de obstáculos del primer día había sido agotadora, The Gauntlet era una bestia completamente diferente. Exigía no solo destreza física, sino también instintos agudos y una mente rápida. Mientras los cadetes se reunían en el campo de entrenamiento esa mañana, el comandante VTH se alzaba ante ellos, sus antebrazos cruzados sobre su pecho. Su voz resonó en el campo abierto mientras se dirigía al grupo, cada palabra goteaba con autoridad severa. Hoy comenzarán el desafío. Anunció que esto no es solo una prueba, es una medida de quién entre ustedes merece estar aquí. Cada etapa pondrá a prueba sus habilidades en combate, supervivencia y trabajo en equipo. Si fallan no habrá simpatía, si abandonan no pertenecen. Su mirada ardiente recorrió a los cadetes reunidos, deteniéndose momentáneamente en Robert. No había desdén esta vez, pero había un desafío tácito en su expresión, una expectativa silenciosa de fracaso. El desafío se dividió en tres fases distintas. La primera se centró en el combate físico, enfrentando a los cadetes contra oponentes holográficos programados con patrones de ataque impredecibles. La segunda fue una prueba de supervivencia en un entorno simulado donde cada cadete tenía que conseguir comida, agua y refugio bajo una amenaza constante. La fase final fue un desafío en equipo diseñado para evaluar qué tan bien podían cooperar los cadetes bajo presión. Cuando comenzó la
Primera fase, Robert se puso en fila. Con los demás esperando su turno en la arena de combate, el campo brilló. Con luz azul mientras enemigos holográficos se materializaban, guerreros alienígenas armados con armas de energía y escudos. Cada cadete tuvo que derrotar a una serie de oponentes. Su desempeño se evaluó por velocidad, técnica y eficiencia. Cuando Robert entró en la arena, el murmullo comenzó de nuevo. Veamos cuánto dura el humano. Alguien se rió disimuladamente desde el margen. Robert ignoró las burlas. Agarrando el personal de entrenamiento proporcionado por la academia, los hologramas avanzaron. Sus movimientos eran inquietantemente realistas. El primer oponente lanzó su espada cortando el aire. Robert esquivó el espada, perdiendo por un pelo su tamaño más pequeño y agilidad se convirtieron en una ventaja que les permitía evadir ataques con precisión, pero la evasión por sí sola no ganaría esta pelea. Cuando el segundo holograma se unió a los alevines, Robert se dio cuenta de que la fuerza bruta no sería suficiente en su lugar. Comenzaron a estudiar los patrones en los movimientos del oponente. Cada holograma, a pesar de que su programación avanzada tenía sutil señales, pequeños cambios y postura que delataban su próximo ataque. Robert aprovechó estas colas esquivando un golpe de un oponente antes de pivotar y asestar un golpe sólido a otro. La pelea no fue fácil. Cada golpe éxito que Robert asestaba parecía ser contrarrestado con el doble de esfuerzo necesario para bloquear el siguiente ataque. El sudor goteaba por sus rostros mientras ajustaban su agarre en el bastón. Sus brazos temblaban por el esfuerzo, pero con cada momento que pasaba adaptaban los movimientos se volvieron más fluidos, sus golpes más calculados. Cuando el holograma final se disipó, Robert se puso de pie, jadeando pero victorioso. El silencio que siguió fue ensordecedor. No hubo vítores. El éxito de Robert, pero la falta de Hers, fue suficiente por primera vez. Los otros cadetes parecieron darse cuenta, no con diversión, sino con un reconocimiento. A regañadientes. La segunda fase del desafío comenzó poco después de que los cadetes fueran arrojados a un desierto simulado, una jungla extensa llena de trampas ocultas, criaturas depredadoras y recursos limitados. A cada cadete se le asignó una tarea simple: sobrevivir. Ibe durante 48 horas, mientras recolectaba elementos específicos, dispersos por todo el entorno. Cuando comenzó la simulación, Robert se dio cuenta rápidamente de que estaban en desventaja. Muchos de los cadetes alienígenas tenían habilidades naturales que facilitaban la supervivencia. Los croax reptiles podían detectar señales de calor que les permitían detectar depredadores desde la distancia. Las especies insectoides como los Khalit tenían sentidos agudizados que los ayudaban a localizar recursos con facilidad. Por otro lado, Robert solo tenía su ingenio en un kit de supervivencia básico. El primer desafío llegó en forma de un denso matorral de enredaderas espinosas que bloqueaban el camino de Robert. Mientras que otros podrían haber atravesado o sobrevolado, Robert usó el cuchillo de su kit para cortar cuidadosamente un camino, teniendo cuidado de no lastimarse. Fue un trabajo lento y minucioso, pero les enseñó a los pacientes una cualidad que resultaría invaluable en el juicio. Robert. Se enfrentaron a otro obstáculo, un arroyo infestado de criaturas venenosas parecidas a anguilas. El agua resplandeciente parecía tranquila, pero el destello ocasional de movimiento delataba a los depredadores que acechaban bajo la superficie. Los otros cadetes evitaban el arroyo por completo volando o saltando sobre él. Sin embargo, Robert no tenía ese lujo. Observaron a las criaturas desde la distancia, notando sus patrones de alimentación y cronometrando sus movimientos usando una rama caída como puente improvisado. Robert cruzó el arroyo con cautela. Su corazón latía con fuerza con cada paso. Cuando llegaron al otro lado, su confianza había aumentado. La jungla era implacable. La noche trajo temperaturas heladas y los sonidos espeluznantes de criaturas invisibles. Robert construyó un pequeño refugio con ramas y hojas. Encendió un fuego con la chispa de su equipo. El calor era un pequeño consuelo frente al aislamiento abrumador. Sin embargo, incluso cuando el agotamiento amenazaba con apoderarse, Robert permaneció, escudriñando atentamente la oscuridad en busca de cualquier señal de peligro. Al final de la prueba de supervivencia,
Robert había reunido todos los objetos necesarios, aunque con las manos descuidadas y los músculos doloridos, cuando salieron de la simulación se encontraron con miradas curiosas de los otros cadetes. Su actuación no había sido llamativa, pero había sido efectiva, un testimonio de su determination e ingenio. Se acercaba la fase final del desafío, el desafío de la base del equipo. Pero mientras Robert se preparaba para lo que les esperaba, un nuevo sentido de resolución se instaló dentro de ellos. Habían sobrevivido a la arena de combate en el desierto, desafiando las expectativas a cada paso. Ahora estaban listos para demostrar que la fuerza de la humanidad no residía en la fuerza bruta, sino en la adaptabilidad, el ingenio y un espíritu inquebrantable. La fase final de los desafíos de entrenamiento había terminado apenas unas horas antes, pero la Academia de Combate Galáctica nunca permitió a sus cadetes mucho tiempo para recuperarse. Antes de que el agotamiento pudiera realmente instalarse, llegó el anuncio de que las primeras pruebas de combate 1 a 1 se llevarían a cabo al día siguiente. Los susurros recorrieron los dormitorios de las pruebas de combate esa noche, una mezcla de anticipación y aprensión crepitaba. En el aire, algunos cadetes celebraron la oportunidad de mostrar sus habilidades, mientras que otros se prepararon en silencio para el escrutinio inevitable. Para Robert, fue tanto un desafío como una oportunidad. Sentado solo en sus habitaciones, Robert miró fijamente el bastón de combate que estaba sobre la mesa, el arma pulida brillaba bajo la luz tenue, un crujido recordatorio de la batalla que les esperaba. Mientras que otros en la academia poseían garras de armadura naturales o gran tamaño, Robert no tenía nada más que sus reflejos e ingenio en los que confiar. Apretaron su agarre en el bastón y tomaron una profunda aliento. Este era el momento que habían anticipado y temido desde el día que llegaron. La mañana llegó demasiado rápido. La arena de combate zumbó con actividad mientras cadetes e instructores se reunían en el espacio. Una enorme cúpula de campos de energía reforzados irradiaba una atmósfera opresiva. Su piso metálico tenía innumerables marcas de batallas pasadas, un testimonio del entrenamiento implacable de la academia. Las paredes de la arena brillaban con pantallas holográficas cada una, mostrando transmisiones en vivo de los partidos. Arriba el comandante Roth observó desde su plataforma elevada, flanqueado por un panel de otros instructores, mientras los cadetes ingresaban a la arena. Los enfrentamientos fueron anunciados en rápida sucesión. Cuando se llamó el nombre de Robert, fue emparejado con un oponente que envió una onda de murmullos a través de la multitud. Racar, un reptil imponente. Grogan, conocido por su estilo de combate brutal, su reputación como uno de los cadetes más fuertes de la academia ya se habían consolidado en las pruebas anteriores. Medía casi 2 metros de altura, su cuerpo escamoso ondeaba con músculos y sus agudos ojos depredadores brillaban con diversión. La confianza de R. era palpable cuando entró en la arena. Sus pisadas pesadas resonaban ominosamente. «Esto no tardará mucho», murmuró su voz en un estruendo bajo. Los otros cadetes se rieron entre dientes. Ya estaban haciendo apuestas sobre qué tan rápido terminaría la pelea. Robert entró en la arena con deliberada calma, agarrando el estribillo de combate. Affirmant. Habían estudiado a Rockar durante las sesiones de entrenamiento. Era poderoso pero demasiado confiado, confiando en gran medida en su fuerza bruta para abrumar a los oponentes. Robert sabía que no podían igualarlo en potencia bruta, pero ese no era su objetivo. Aunque tenían un plan, si funcionaría o no era otra cosa completamente. El combate comenzó con una fuerte explosión de sonido. Rar no perdió tiempo y cargó hacia adelante con una velocidad que iluminó su enorme cuerpo. Sus garras brillaron bajo las luces artificiales de la arena mientras atacaba a Robert con una fuerza aplastante de huesos. El primer ataque fue una prueba, una burla destinada a intimidar, pero Robert Sid avanzó con precisión, sintiendo la ráfaga de aire cuando el golpe falló por centímetros. «Eres rápido, te lo concedo, Rar», gruñó rodeando a Robert como un depredador acechando a su presa, «pero eso no te salvará». Robert no respondió. En su lugar se
Concentraron en los movimientos de R y notaron los sutiles cambios en su postura que revelaron sus próximos movimientos cuando se lanzó. De nuevo Robert se agachó y giró usando el bastón para desviar el golpe. El impacto reverberó a través de sus brazos, pero mantuvieron el equilibrio. Rar se rió, claramente disfrutando el juego, pero Robert no estaba allí para entretenerlo a medida que avanzaba la pelea. Robert comenzó a explotar las debilidades de R. El tamaño de Grogan lo hacía poderoso, pero lento para recuperarse después de cada ataque. Robert se mantuvo fuera de alcance, forzando a Rar a sobreexigirse repetidamente cada vez que fallaba. Su frustración creció y sus movimientos se volvieron menos precisos. El punto de inflexión llegó cuando Rar intentó un ataque de barrido destinado a derribar a Robert. En lugar de esquivarlo, Robert usó el bastón para saltar sobre el ataque y aterrizar detrás Rar en un movimiento que Drew jadea desde la audiencia. Antes de que Rar pudiera recuperarse, Robert dio un golpe rápido en la parte posterior de su rodilla, un punto vulnerable que hizo que el Grogan tropezara. Pequeño Rar gruñó girando con un rugido, pero Robert ya se estaba moviendo, corriendo hacia un lado y dando otro golpe bien colocado. Esta vez a su costado. El impacto no fue suficiente para causar daño grave, pero lo desestabilizó aún más. La multitud, una vez llena de risas burlonas, se había en silencio. Incluso los instructores se inclinaron hacia adelante, sus expresiones ilegibles. Rar, ahora visiblemente enfurecido, abandonó cualquier apariencia de estrategia, cargó contra Robert con abandono imprudente. Sus garras cortando salvajemente era exactamente lo que Robert había estado esperando. Mientras Rar Leon Robert Sid pisó una última vez, plantando el bastón firmemente en el suelo y usándolo para hacer tropezar al Grogan. Rar cayó pesadamente, su impulso trabajaba en su contra mientras se deslizaba por el suelo de la arena. Por un momento, solo hubo silencio. Rar luchó por ponerse de pie, respirando pesadamente, su orgullo claramente herido, pero antes de que pudiera lanzar otro ataque, el sonido de la señal de fin del partido resonó en la arena. Robert estaba de pie en el centro, con el bastón en la mano, el pecho agitado por el esfuerzo, pero los ojos firmes. La multitud estalló no en vítores, sino en un murmullo atónito que se extendió como un reguero de pólvora. Nadie había esperado este resultado. El gemido, conocido por su fuerza bruta, había sido superado por el cadete más pequeño de la academia, el comandante Rod Rose. Desde su plataforma, su mirada ardiente fija en Robert, no habló de inmediato, dejando que el peso del momento se asentara sobre la arena. Cuando finalmente se dirigió a la multitud, su voz tenía un dejo de algo que casi podría confundirse con respeto. Bien peleado, dijo simplemente. Sus palabras dirigidas a Robert. Rar salió de la arena con paso decidido, su cola azotando con frustración, pero no dijo ni una palabra por Robert. La victoria fue agridulce. Habían ganado la pelea, pero la batalla por la aceptación dentro de la academia estaba lejos de terminar. Cuando dejaron la arena, las escaleras de los otros cadetes los siguieron. No con burla esta vez, sino con algo más cercano a la curiosidad. En sus habitaciones esa noche, Robert repitió la pelea en su mente. Habían demostrado ser capaces, pero el camino por delante solo se volvería aún más desafiante. Por primera vez desde que llegaron a la academia, Robert sintió una chispa de esperanza. Se habían enfrentado a uno de los cadetes más fuertes de la academia. Surgieron victoriosos. No fue solo una victoria, fue una declaración. La humanidad podría ser subestimada, pero Robert estaba decidido a demostrar que la fuerza venía en muchas formas en las semanas siguientes. La inesperada victoria de Robert sobre Rar provocó un cambio en el ambiente de la Academia de Combate Galáctico. En el pasado, Robert había sido recibido con desdén y miradas despectivas, pero ahora había una curiosidad tentativa, mientras que muchos cadetes todavía dudaban del lugar del humano entre ellos. Algunos comenzaron a preguntarse si había más en Robert de lo que se veía a simple vista. Sin embargo, Robert no tuvo tiempo de pensar en el cambio de percepción. El régimen de entrenamiento de la academia solo se volvió más agotador y cada día traía nuevos desafíos diseñados para
quebrar incluso a los cadetes más fuertes. Los instructores parecían particularmente interesados en probar a Robert, llevándolos hasta sus límites con ejercicios cada vez más complejos. No está claro si esto fue por respeto a su resistencia o un intento de llevarlos al fracaso, pero Robert lo tomó con calma. Cada prueba era otra oportunidad para demostrar su valor, no a los demás, sino a ellos mismos. Una mañana particularmente dura comenzó con el anuncio de las simulaciones de combate avanzadas. A diferencia de los combates de entrenamiento holográficos anteriores, estas simulaciones estaban diseñadas para imitar escenarios de batalla reales. Cada cadete se enfrentaría a una situación única diseñada para explotar sus debilidades y obligarlos a adaptarse. Bajo presión, para Robert, esta sería la prueba definitiva de sus habilidades e ingenio. La sala de simulación era una estructura imponente. Sus paredes estaban revestidas de maquinaria intrincada que zumbaba con energía en su interior. Los cadetes estaban parados en cápsulas individuales, sus cuerpos conectados a la simulación a través de interfaces neuronales. El sistema lo sumergiría en un entorno hiperrealista donde cada decisión se llevaría a cabo. Heridas de peso. Agotamiento, incluso la muerte dentro de la simulación se sentía real aunque ningún daño permanente. Llegaría a los participantes cuando Robert entró. En su cápsula la puerta se cerró con un siseo, sellándolos en la oscuridad un momento después. La interfaz se activó y la habitación a su alrededor se disolvió. En su lugar surgió un paisaje desolado, un páramo árido bajo un cielo rojo sangre. El suelo estaba agrietado y seco, lleno de los restos de una batalla. Olvidada hace mucho tiempo, el objetivo de Robert apareció en la esquina de su visión: rescatar al rehén y evadir la captura. La simulación comenzó sin previo aviso. Una explosión ensordecedora rompió el silencio inquietante y Robert se lanzó al suelo. Instintivamente un grupo de drones fuertemente armados emergió del horizonte. Sus formas elegantes cortando el aire con precisión estaban equipados con sistemas avanzados de orientación, sus sensores rojos escaneando el terreno en busca de movimiento. El corazón de Robert se aceleró mientras calculaban su siguiente movimiento. No había tiempo para dudar, usando el terreno a su ventaja. Robert se arrastró por el suelo manteniéndose agachado para evitar ser detectado. Los drones eran implacables, sus sensores barrían el área con eficiencia mecánica. Robert llegó a un grupo de rocas irregulares y se agachó detrás de ellas, tomándose un momento para evaluar la situación. El rehén, una representación holográfica de un alienígena humanoide, era visible en la distancia, restringido y rodeado de torretas automatizadas. Llegar a ellos requeriría una planificación cuidadosa. Robert escaneó el entorno y notó las posiciones de los drones y las torretas. Los drones se movían en un patrón predecible. Sus sensores seguían una secuencia temporizada. Sin embargo, las torretas eran mucho más sofisticadas, equipadas con detectores de movimiento que no dejaban ningún margen de error. La mente de Robert corría mientras consideraban sus opciones. La fuerza bruta estaba fuera de cuestión, incluso los cadetes más fuertes de la academia lucharían contra tales probabilidades en su lugar. Robert confió en las habilidades que los habían llevado hasta aquí: observación, estrategia y adaptabilidad. Comenzaron por recolectar recursos del campo de batalla. Una célula de energía descartada les llamó la atención. Su tenue brillo indicaba que aún tenía carga. Robert la combinó con un trozo roto de circuito de un cadáver de dron cercano y creó un dispositivo EMP rudimentario. No era perfecto, pero no necesitaba serlo. Todo lo que tenía que hacer era crear una pequeña abertura con el dispositivo EMP en la mano. Robert esperó el momento adecuado en el que los drones pasaron y su formación habitual, sus sensores pasaron a solo pulgadas por encima del escondite de Robert. Sosteniendo su bre, Robert activó el dispositivo y lo arrojó al aire. Una ráfaga de energía electromagnética se extendió hacia afuera interrumpiendo los sistemas del dron por un breve momento. No fue mucho, pero fue suficiente. Robert corrió hacia el rehén. Su movimiento fue rápido y deliberado. Las torretas se activaron cuando se acercaron, pero Robert había anticipado esto. Usando el terreno
Rocoso como cobertura, zigzaguearon por el campo, evitando por poco las corrientes de rayos de energía que estallaron a su alrededor. Cuando llegaron al rehén, sus músculos ardían por el esfuerzo. Pero no había tiempo para descansar. Desactivando las ataduras. Precisión requerida. Robert trabajó rápidamente. Sus dedos manipularon sordamente el panel de control de las ataduras holográficas de los alienígenas detrás de ellos. Los drones comenzaron a recuperarse de la explosión EMP. Sus sensores volvieron a la vida. El corazón de Robert latía con fuerza cuando entraron en la secuencia final. Las ataduras se abrieron. Justo cuando los drones se fijaron en su posición. Correr. Robert gritó, poniendo al rehén de pie juntos. Salieron disparados hacia el punto de extracción. Marcado en la interfaz de Robert, los drones persiguieron sin descanso sus armas disparando en rápida sucesión. Robert usó cada onza de su energía restante para evadir el ataque, guiando al rehén a través del caótico campo de batalla. Cuando finalmente llegaron al punto de extracción, una luz brillante los envolvió señalando el final de la simulación. La puerta de la cápsula se abrió y Roberts salió tambaleándose con el cuerpo empapado en sudor. Los otros cadetes observaron en silencio, atónito cómo se mostraban los resultados de la simulación en la pantalla. Superior. El desempeño de Robert se ubicó entre los mejores. Su enfoque estratégico y su pensamiento rápido les valieron altas calificaciones. Incluso el comandante Roth, que rara vez mostraba emociones, hizo un sutil gesto de aprobación cuando Robert salió de la sala de simulación. Una sensación de logro se apoderó de ellos. Se habían enfrentado a una de las pruebas más desafiantes de la academia y habían emergido más fuertes de ella, pero lo más importante es que se habían demostrado a sí mismos y a los demás que la mayor fortaleza de la humanidad no residía en el poder puro, sino en la capacidad de adaptarse, innovar y perseverar. Contra todo pronóstico, este punto de inflexión marcó el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que el lugar de Robert en la academia ya no estaba en cuestión. La Academia de Combate Galáctica de prueba final tenía una manera de derribar incluso a los individuos más fuertes solo para reconstruirlos en guerreros de habilidad incomparable. Para Robert, el viaje había sido un desafío constante, pero con cada prueba habían demostrado que su determinación e ingenio eran tan valiosos como la fuerza bruta. Sin embargo, cuando se acercaba la fase final del entrenamiento, estaba claro que la academia había guardado su prueba más extenuante para el final. El anuncio llegó al amanecer. La voz del comandante Roth resonó en los campos de entrenamiento convocando a los cadetes a reunirse. El cielo sobre la academia era de un profundo tono púrpura. Los soles gemelos proyectaban largas sombras sobre la multitud reunida. Robert se mantuvo entre sus compañeros, su postura firme a pesar de la tensión que crepitaba en el aire. Habían llegado lejos, pero esta prueba final decidiría su lugar entre los cadetes, los mejores de la galaxia. Este es su desafío final. Roth declaró con su mirada ardiente que recorría a los cadetes. Serán colocados en una zona de guerra simulada dividida en equipos. El éxito requerirá estrategia, cooperación y la capacidad de liderar. Bajo presión, solo aquellos que demuestren verdadera excelencia se graduarán. El resto regresaremos a casa como fracasos. El estómago de Robert se apretó ante el peso de sus palabras. No se trataba solo de sobrevivir, se trataba de demostrar su valor de una vez por todas. Los cadetes fueron divididos en dos equipos y transportados al sitio de simulación. Un campo de batalla enorme y extenso que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El terreno era traicionero con acantilados dentados, bosques densos y ríos de lava fundida que atravesaban la tierra. Cada equipo tenía la tarea de capturar la base del equipo oponente mientras defendía la suya y la de la simulación. La inteligencia artificial se aseguró de que el entorno en sí mismo fuera tan enemigo como los cadetes oponentes. Robert se encontró en un equipo de 10, una mezcla ecléctica de especies con diferentes habilidades y temperamentos. Al principio,
El grupo parecía desorganizado. Cada cadete estaba ansioso por demostrar sus habilidades individuales en lugar de trabajar en conjunto. Las tensiones estallaron cuando un enorme Kodak discutió con un esquite ágil sobre el mejor enfoque para tomar sus voces, que se hicieron más fuertes con cada momento que pasaba. «Tenemos que movernos ahora», gruñó el Kodak, golpeando su mano con garras contra el suelo. «Esperar solo les dará más tiempo para fortalecer su posición y apresurarse sin un plan nos matará a todos». El esquite disparó hacia atrás con sus alas, moviéndose de irritación. Robert observó the exchange. Su mente corría mientras evaluaban la situación. Si el equipo no podía encontrar una manera de cooperar, perderían antes de que la batalla comenzara. Tomando una respiración profunda, Robert dio un paso adelante. Su voz calmada pero lo suficientemente firme dijeron: «Hay gays moviéndose entre los dos. No podemos permitirnos discutir. Necesitamos una estrategia que aproveche las fortalezas de todos. Kruak, tú y los otros heavy hitters pueden formar la línea del frente y llamar su atención. Esquite, tú y los flyers pueden explorar por delante y proporcionar cobertura. El resto de nosotros nos enfocaremos en colocar trampas y asegurar nuestra base». El grupo se quedó en silencio, sorprendido por la súbita autoridad de Robert. Por un momento pareció como si pudieran rechazar el liderazgo del humano, pero luego él. Kruak asintió a regañadientes. «Bien», murmuró, «déjenos ver si el plan humano funciona con el equipo finalmente unificado». Robert los condujo al campo de batalla. Los desafíos de la simulación llegaron rápido y implacables drones patrullaban los cielos, obligando a los flyers a maniobrar con cuidado para evitar detección. El terreno estaba plagado de trampas ocultas que requerían ojos agudos y reflejos rápidos para evadirlas. A pesar del caos, el plan de Robert comenzó a tomar forma. La línea del frente se enfrentó al equipo oponente en una batalla feroz. Su gran fuerza y resistencia mantuvieron al enemigo ocupado. Mientras tanto, los exploradores transmitían información crucial sobre los movimientos enemigos, permitiendo a Robert y los demás superar en maniobras a sus oponentes a medida que pasaban las horas. La marea de la batalla cambió a favor de Robert. Su capacidad para adaptarse a la situación en constante cambio, combinada con su habilidad para inspirar al equipo a trabajar junto, resultó ser una poderosa ventaja. Incluso los miembros más escépticos del equipo comenzaron a respetar el liderazgo de Robert. Sus dudas iniciales se reemplazaron por un creciente sentido de camaradería. La confrontación final tuvo lugar en la base enemiga, una fortaleza fuertemente fortificada rodeada de imponentes muros y torretas automatizadas. Era una fortaleza aparentemente impenetrable, pero Robert vio una oportunidad. Usando la información proporcionada por los exploradores, identificaron un punto débil en las defensas, un pasaje estrecho que conducía al generador de energía De la base. Con el apoyo del equipo, Robert lideró un asalto audaz a la fortaleza, mientras que la línea del frente creaba una distracción. Robert y un pequeño grupo de cadetes se infiltraron en el pasaje. Sus movimientos rápidos y silenciosos. El viaje al generador estuvo plagado de peligros. Las defensas automatizadas y los cadetes enemigos lucharon para repeler a los intrusos, pero el equipo de Robert siguió adelante con su determinación inquebrantable y alcanzó el generador. Robert trabajó rápidamente para desactivarlo. Sus dedos se movían con precisión sobre el panel de control. Las defensas comenzaron a fallar cuando se interrumpió el suministro de energía y la fortaleza del equipo enemigo quedó vulnerable con un empujón final. El equipo de Robert irrumpió en la base y aseguró la victoria en una batalla muy reñida. Cuando la simulación terminó, el campo de batalla se disolvió y los cadetes se encontraron nuevamente en la arena. El comandante Roth estaba frente a ellos. Su expresión era tan severa como siempre, pero cuando su mirada se posó en Robert, había un destello de algo más, tal vez orgullo o al menos reconocimiento de que había superado las expectativas. Dijo dirigiéndose directamente a Robert: el liderazgo no se trata solo de fuerza, se trata de visión, estrategia y la capacidad de inspirar a otros. Hoy demostraron todas
Estas cualidades, bien hecho. Los otros cadetes observaron en silencio. Su escepticismo anterior reemplazado por respeto. Por primera vez Robert sintió un sentido de pertenencia. Entre ellos habían enfrentado cada desafío que la academia les había arrojado y emergieron no solo como un sobreviviente sino como un líder esa noche. Mientras Robert estaba en la plataforma de observación de la academia mirando las estrellas, sintieron una profunda sensación de logro. Habían llegado a la Academia de Combate Galáctico como un extraño, desestimado y subestimado en cada paso, pero a través de determinación, ingenio y espíritu inquebrantable se habían ganado su lugar entre los mejores de la galaxia. Y mientras las estrellas brillaban sobre él, Robert sabía que este era solo el comienzo de su viaje. El universo era vasto y aún había innumerables desafíos por delante. Pero Robert estaba listo para enfrentarlos.